Javerín, buenas noches. Bienvenidos a nuestro 33 cañonazo talmúdico en www.cultursefarad.com. Hoy con nuestra última sugía de Masejet Hagigah. Seguramente, posiblemente nos tome dos sesiones hacer esta sugía. Y la última sugía de Seder Moed sobre Elisha ben Abuyah, el rabino hereje. Una sugía fantástica, muy complicada, midrashim bastante poderosos. Entonces, entremos en materia. Tanor Rabanán, enseñaron nuestros rabinos. Arba'a nichnesu bapardes. Dijeron nuestros rabinos, 4 entraron al Pardes. Pardes es significa literalmente el, el huerto. Viene de la palabra Pardes, viene de una palabra persa que significa huerto. 4 entraron al huerto y estos son ellos: Ben Azai, Ben Zoma, Ajer, Rabbi Akiva. Los 4 que entraron al huerto son Ben Azai, Ben Zoma, Ajer, que significa literalmente el otro, y Rabbi Akiva. Ahora, ¿qué es Pardes? Antes de que lo digan, oh, es Pshat, Remes, Drash y Sod, esto es algo muy posterior. Esto esto es una clasificación que aparece en el siglo XIII con, Rabbeinu Bajie. Rabbeinu Bajie es un rabino catalán que hace un comentario cabalista a la Torah donde él divide Pei, Resh, Dalet, Samech como los 4 niveles de interpretación de la Torah. Esto no es a lo que se está refiriendo el Talmud. Posiblemente a lo que se está refiriendo al Talmud, y esto lo sacamos del contexto, Pardes es algún tipo de conocimiento místico. La palabra paraíso viene en español, viene de la palabra paradeisos, que significa, que es la palabra griega, que viene de la palabra persa pardes. Entonces, la forma tradicional en la que se ha interpretado esta sugía es que estos 4 estudiantes contemporáneos comenzaron a experimentar con visiones místicas, ¿cierto? De mundos superiores. O hay otras teorías que Parades en este caso es filosofía griega. Comenzaron a estudiar filosofía griega. Hay varias interpretaciones de qué es lo que sucede. Antes de proseguir, quiero que nos ubiquemos temporalmente. Rabbi Akiva es un T o un A. Es un T, un Tana. ¿Ok? Entonces estamos hablando de la generación de Rabbi Akiva. Aquí está Rabbi Akiva. Rabbi Akiva ben Yosef. Y esto pues es después de la destrucción del templo, antes de las persecuciones adriánicas. Estamos hablando del año más o menos del año 100 de la era común. Entonces aquí está Rabbi Akiva y están sus 3 amigos,
sus tres compañeros, que son Ben Azai, Ben Zoma, el hijo de Azai, el hijo de Zoma, Aher, el otro, cuyo nombre es Elisha Ben Abuya, pero durante toda esta subida se le va a conocer como Aher, el otro, de Rabbi Akiva, y Rabbi Akiva. ¿Por qué? Porque este es un rabino que se vuelve hereje. Es un rabino que traiciona a los rabinos. Estos son midrashim muy jugosos, ya vamos a ver. Amar Lahem Rabbi Akiva. Entrando al jardín, Rabbi Akiva les dice, Shatem megi'in etzel avnei shaish tahor. Cuando lleguéis a las piedras de mármol puro, altomru maim maim. No digan agua, agua. Mishum sheneemar, porque está dicho, Dover shkarim lo ikuvan leneged einai. Porque está dicho en Salmos, aquel que habla mentiras no estará bien alineado frente a mis ojos. No las es. Este no es el jardín del Edén. Jardín del Edén en hebreo tiene un nombre muy específico, Gan Eden, que se refiere ya sea o localmente al jardín donde ocurre la historia de Adán y Eva, Gan de Eden, o se refiere metafóricamente al espacio o a la dimensión de recompensa a la que pasan las almas después de la muerte. Acá estamos hablando de Pardes. Que nosotros esto lo llamemos paraíso es porque pues nosotros tenemos un sancocho en la cabeza. Pero en hebreo la diferencia es clara. Pardes es algo diferente. Ahora, ya habíamos hablado de que Pardes en el Talmud no es una sigla. Luego se inventan una sigla toda pendeja que Perush, Remes, Drash, para hacer quedar bien a los cabalistas. Este no es el caso. En el Talmud nadie usaba Pardes de esa manera. Rabbi Akiva les dice, cuando lleguen a las piedras de mármol puro, no digan agua, agua. ¿Qué significa esto, Javerim? No sé. Sobre esto se han derramado mares de tinta. La interpretación más consistente en Éxodo 34, Moshe y Aarón y los ancianos suben al monte Sinaí y se sientan a comer en la presencia de Dios. ¿Ok? Y en la Torá es descrito que el piso de esta dimensión a donde ellos suben era de obsidiana, era de roca preciosa. ¿Ok? Entonces esto, Avnei Shaish Tahor, las piedras de mármol puro, tal vez se refieren justamente a eso, a una visión de Dios, a una visión de una teofanía. Cuando lleguen a eso, no digan agua, agua. Y no es porque son mexicanos, porque aguas, aguas, sino porque, de acuerdo a la cosmología antigua, Javerín, ¿qué era lo que había arriba del cielo? Agua. Era la bóveda celeste, tenía las aguas superiores. Entonces, una de las múltiples posibles interpretaciones de lo que Rabbi Akiva está diciendo es cuando lleguen a esa etapa mística superior de visión divina, no asuman que esto es agua,
No asuman que ustedes todavía están contenidos dentro del universo, que ustedes todavía están contenidos dentro de la realidad material. ¿Ok? No, asuman que están más allá del agua. En Éxodo 34, la visión de Dios, lo único que se describe es el piso. Es un piso de piedras preciosas. Cuando lleguen a ese nivel de contemplación divina, no asuman que ustedes todavía de cierto modo están contenidos dentro del universo. Los antiguos pensaban que, bueno, ya la Tierra fuera plana o ya la Tierra fuera esférica, lo que había más allá de las esferas de, la, de las esferas de las estrellas era agua. Entonces, lo que Rabbi Akiva puede estar diciéndoles es, cuando ustedes estén acá, no asuman que estén acá. ¿Ok? Esa es una de las infinitas posibles interpretaciones. Estas son palabras, o sea, esto viene del segundo capítulo de Hagigah Haverim, que es posiblemente uno de los capítulos más extraños del Talmud. ¿Por qué? Porque son todas visiones místicas. Hagigah, el segundo capítulo de la Mishnah en Hagigah, dice que los asuntos místicos no pueden discutirse en grupos grandes. Y por lo tanto el Talmud trae un montón de historias sobre los peligros del misticismo. Bueno, los peligros, las ventajas, los excesos del misticismo. ¿Ok? Ahora, Pedro, sí, Pardés luego viene a ser un acróstico. Acá no es un acróstico. Esto de que Pardés es un acróstico se lo inventaron en la Edad Media. Los rabinos del Talmud no pensaban que Pardés significaba que Pardés significaba Pshat, Derash, Pershat, Remes, Derash, Sod. ¿Por qué? Porque los rabinos del Talmud no creían en el Sod. Sod es algo que aparece después. Estas categorizaciones de la Torah son posteriores. Y como digo, en este caso es un asunto de autopropaganda de los cabalistas para decir, nuestra forma de ver la Torah es la forma más desarrollada, es la forma más élite, más, etcétera. Exactamente. ¿Cuáles son los peligros del misticismo, Alejandro? Pues acá te lo dice bien clarito esta veraita. Ben Azai Hetzitz Bemet. Ben Azai miró, no sabemos qué fue lo que miró, y murió. Alab Hakatuv Omer, sobre él, la Biblia dice, Yekar Be'einei Adonai Hamafta la Hasidav. Caro es en los ojos de Dios la muerte de sus píos. Pedro, no, ojo, el Talmud, en la época del Talmud la Kabbalah no existía. Esto no tiene nada que ver con Kabbalah. La Kabbalah aparece en el siglo XII, que luego esta veraitá y todos estos pasajes sean interpretados cabalísticamente es otra cuestión. Los filósofos lo interpretan de otra manera, o sea, cada grupo judío interpreta esto a su gusto, pero en su contexto original, esto no está hablando para nada de Kabbalah. Benazai ve y muere.
Benzoma hetzitz benifga. Benzoma vio y se enloqueció. Alava Katuvomer, sobre él está dicho, Dvash batzata echol dayeja pentis baenu veheketa. Cuando encuentres miel y comas tu parte, no comas demasiado, no sea vomites. Benzoma entonces enloquece. Ajer hitzetz banetiot. Ajer cortó los cogollos. De nuevo, esto es un lenguaje todo tremendamente simbólico. ¿Qué significa cortar los cogollos? Posiblemente eh, dejó de creer en Dios y se volvió un hereje. Rabí Akiva y Atzabe Shalom. Solo Rabí Akiva salió en paz. Los peligros, de acuerdo al Talmud, son la muerte, la locura, la herejía, y solamente si uno está muy bien preparado puede presenciar estas verdades y salir de ellas intacto. ¿Ok? En una contextualización moderna. Haverim, y esto es antes de ser cínico, esto es antes de ser cínico, con la excepción de la reforma radical, todos los movimientos antinómicos, es decir, todos los movimientos que acaban anulando o abrogando partes de la Torá, históricamente en el judaísmo, tienen su origen en el misticismo. Ya sea el misticismo antiguo de la época talmúdica o luego la Kabbalah a partir del siglo II. Estamos hablando desde los sabatianos en el siglo XVII, los franquistas en el siglo XVIII, y en nuestros días. ¿Cómo creen ustedes que Chabad prueba que el Rebbe de Lubavitch es Mashiach? No solo que el Rebbe de Lubavitch es Mashiach, sino que el Rebbe de Lubavitch, Hazbe Shalom, es Dios. Argumentos místicos. ¿Por qué creo que está escrita? No sé, yo no cuestiono. Los rabinos del Talmud escribieron lo que se les dio la gana, escribieron cosas muy profundas. Yo creo que esta es una sugya cuyo propósito es mostrar los peligros del misticismo. Ahora, ¿cuál creo yo que es el principal problema del misticismo? Que encierra a las personas en un mundo de su propia fantasía. Pero pues esto soy yo, que soy cínico y no creo en mundos invisibles. Alonzi. Sha'alu et Benzoma. Nos vamos a concentrar un poquito en Benzoma. Recordemos, Benzoma es el que enloquece. Sha'alu et Benzoma. Le preguntaron a Benzoma, Mahule Sarusei Kalba. ¿Cuál es la ley concerniente? ¿Cuál es la ley concerniente a castrar a un perro? Ahora, nosotros sabemos que no podemos castrar animales que vayan a ser ofrecidos en el templo, ni podemos ofrecer animales castrados en el templo. Benzoma responde, Amar lahem vaikra, refiriéndose a este versículo natural, Ubeartsehem lo tagasu, y en su tierra no harán de esto, Kol shebeartsehem lo tagasu. Todos los animales que estén en su tierra no hagan esto con ellos. Ok, entonces Benzoma, esta es
una, un paréntesis donde él extiende la prohibición de castración a todos los animales, no solo a los animales que pueden ser ofrecidos en el templo. Y lo que se viene es una sugiá no apta para menores de edad, entonces un poco extraña. Sha'alu et Benzoma. Le preguntaron a Benzoma, Betulá she'ivera mahu le Kohen Gadol. Una mujer que dice ser virgen, pero está embarazada, ¿está permitida a un Kohen Gadol? Un Kohen Gadol solo puede casarse con una virgen judía. Esta niña dice, yo soy virgen, pero está embarazada. Tal vez esta sugiá, este pedazo de la sugiá sea una referencia a ciertos mitos cristianos. No sabemos. Javerim, el segundo capítulo de Hagigá se pueden escribir tesis doctorales sobre tesis doctorales. O sea, está lleno de cosas que no sabemos exactamente por qué acabaron ahí, porque acaba siendo un popurrí de material muy denso y material muy complicado como lo es todo el material místico. Mija y Shinan le di Shmuel, por supuesto, esa es la pregunta, ¿cómo puede estar embarazada y seguir siendo virgen? Mija y Shinan li de Shmuel, de Amar Shmuel, ¿acaso suponemos que es un caso como el de la Morá Shmuel? Porque Shmuel solía decir, Yeholani liv'ol kama be'ilot belodam, yo soy capaz de tener relaciones sexuales varias veces sin sangre, es decir, sin romper el himen. De la Morá Shmuel era un amante tremendamente delicado. O Dilma de Shmuel lo shahija. O tal vez decimos que casos como el de Shmuel son muy raros. Ok, entonces la pregunta de los Amoraim es, bueno, esta niña tal vez le embarazó un señor, un amante muy mañoso o no. Amar lejos, dice Benzoma, no, Dishmuelo Shahiach, tal cosa no es común, aunque bueno, es un poco extraño porque en la época de Benzoma Shmuel todavía no había nacido, entonces esta conversación yo creo que es un poco más bien teórica, una cosa teórica. Segundo punto, para aquellos fanáticos de la serie Glee, van a ver un poquito de Glee en el Talmud. Haishinan Shema Beambati y verá, bueno, tal vez esta niña fue embarazada en latina. En el mundo antiguo todavía la mecánica no de la mecánica de la reproducción humana, que pues solamente fue clarificada con el microscopio. Eh, eh, entonces, ¿qué pasa si esta niña entra a la piscina un hombre se ha puesto muy contento en la piscina? Si es posible que la semilla del hombre embarace a la niña. Deja amar Shmuel, kol shikvat zera sheino yore kachet seino mezar'at. El mismo Shmuel, que al parecer es un experto en el tema, dice, toda eyaculación que no sea derecho como una flecha no es, no es capaz de embarazar a alguien. Es decir, Shmuel en este momento tiene la información científica. ¿Qué cuentos ni qué cuentos de que el señor pues tuvo una eyaculación en latina y se embarazó la niña? Meikara Nami Yoreka Hetsu. Igualmente, en este caso, tiene que haber sucedido penetración, por lo tanto, esta niña está hablando cuentos.
y por lo tanto el Cohen Gadol no se puede casar con ella. ¿Ok? Estas son anécdotas un poco extrañas sobre Benzoma, que como digo, pueden ser incluso polémicas anticristianas. Y tenemos el caso aquí de una virgen embarazada, ¿eso cómo puede ser? Puede ser, no, no digo que sí, no digo que no, este es un capítulo muy raro. Tanor Rabanán, enseñaron nuestros rabinos. Magasé ben Rabbi Yehoshua ben Hanania. Una anécdota de Rabbi Yehoshua ben Hanania, Shehaya Omed al Gav Ma'ale Behar Habayit, que estaba parado, que estaba sentado, estaba parado eh, en un promontorio en el monte del templo. Verraahu Benzoma, y Benzoma lo vio, veló Amad Milfanab, y no se paró frente a él. Es decir, no le dio respeto, no le dio el respeto que Rabbi Joshua ben Hanania se merece. Recordemos, Benzoma es el que está loco. Amarlo. Me'ain ule'ain Benzoma. Le pregunta a Rabbi Joshua ben Hanania, ¿de dónde vienes y a dónde vas, Benzoma? Amarlo. Miren lo que le contesta. Así como estas conversaciones que solía tener yo en el metro de Nueva York con los indigentes. Sofé Haiti ben Maim Hailionim le Maim Atachtonim vein bein ze la ze el ashloshet baot bilvad. He contemplado y entre las aguas superiores y las aguas inferiores solo hay 3 dedos de distancia. Como loco el Señor. ¿Por qué? Sheneemar, pues está dicho en el primer capítulo del Génesis, Verruach Elohim merrajefet al penei hamaim. Y el aliento de Dios flotaba sobre las aguas, que Yonashe merrajefet al baneja beinano gad, como una paloma que levita o flota sobre sus hijos, pero no los toca. De aquí nosotros deducimos que, de nuevo, esta cuestión de interpretación, el problema, pardés, lo que sea que significa, son meditaciones místicas sobre el origen del universo, sobre la presencia de Dios. ¿Ok? Amar la gen Rabbi Joshua le Talmidav, dice Rabbi Joshua ben Hanania a sus alumnos, Adain ben Zoma mi bahutz. Todavía Benzoma está por fuera de sus cabales. Todavía está loco. ¿Ok? Y aquí vemos que cambia la fuente. Esto es el Talmud. Y el Talmud ahorita va a analizar si lo que... ¿Por qué Rabbi Joshua ben Hanania dice esto? ¿Ok? Benzoma está haciendo un midrash muy bonito sobre la palabra merrajefet, flotar. Y el Espíritu de Dios flotaba o yacía, remanecía sobre las aguas. Entonces dice Benzoma, no, pues si el Espíritu de Dios flota sobre las aguas, esto es como las palomas que flotan sobre sus hijos y la distancia entre la paloma y sus hijos son 3 dedos de distancia. Por lo tanto, ¿cuánto había entre las aguas superiores del caos y las aguas inferiores del caos? 3 dedos. Fue un midrash muy bonito. ¿Por qué Rabbi Joshua, lo dice esto? Primer punto. Porque Benzoma no hace esto como un midrash, no dice, se me ocurre que podemos interpretar este versículo de esta manera, sino que dice lo siguiente, Sofé, vi, fui transportado y vi que solo había 3 dedos. Esto es contemplación directa.
Y el Talmud luego insiste en lo siguiente, ya pues los Amoraim, "Lichdi veruach Elohim merajefet al penei hamaim eimat havai". Cuando decimos que el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas, ¿cuándo sucede esto? Beyom Harishon, en el primer día de la creación. Y la separación de las aguas es ¿cuándo? Havdalah Beyom Shenihu de Havai. La separación de las aguas no ocurre sino hasta el segundo día. ¿Por qué? Porque dice, Vaihi Mavdil Ben Maim Lamaim. He aquí que Dios separó las aguas de las aguas. Por lo tanto, el Midrash de Benzoma no tiene sentido, porque el Espíritu de Dios no puede flotar entre las aguas, porque las aguas todavía no han sido separadas. De Jama, ¿cuánto están separadas las aguas de arriba de las de abajo? Amar Rabaja Bar Yaakov, dice Rabaja Bar Yaakov, que Malen Neima, la distancia de un cabello. De Rabanán Amrei, los rabinos dicen, Kiguda de Gamala, eh, eh, como una tabla, como la tabla de un puente, la tabla de una cama. Marzutra Veiteima Rabaji Rabasi Amar Marzutra, y algunos dicen que es Rabasi, dice Kitrei Glime de Parise Ahadadei. Las dos aguas eran como dos ropas, dos chaquetas, dos camisas que estaban envueltas la una en la otra. De Amre y Ley, y hay algunos que dicen Kitrei Kesei de Sejifei Ahadadei. Era como dos cuencos volteados el uno sobre el otro. Que tenemos aquí alta especulación, alta especulación mística sobre el origen del universo, pero ciertamente Benzoma al final de su vida, después de esta experiencia, era considerado loco por sus colegas y pues por el Talmud. Eh, el tema de Manasé Bereshit, de tratar de entender qué es lo que verdaderamente sucedió o qué es lo que verdaderamente nos está diciendo el primer capítulo del Génesis, es algo que los rabinos mismos, y creo que esto lo estudiamos hace un par hace 2 o 3 clases, esto surgió en el Talmud, que los rabinos dicen, no se preocupe tanto, no pierda el tiempo tratando de entender qué fue antes, qué hay arriba, qué hay abajo. Concéntrese en guardar mitzvot. Y si ustedes quieren ver casos, ¿cierto? De gente que pierde su vida. Yo cuando estaba estudiando en Jerusalén, había un señor colombiano que venía todos los veranos a estudiar hebreo en la Universidad de Hebreo Bíblico. Y un día me invitó a una conferencia que él iba a dictar. Y es una conferencia de 20 años de investigación, entre comillas, y era sobre la primera línea del Génesis. Y era, por supuesto, tratando de probar que Jesús pues estaba incluido en el primer capítulo, en el primer versículo del Génesis. Uno de los grandes problemas de la especulación mística es que como no hay forma de comprobar lo que se dice, la gente puede llegar a creer un montón de pendejadas increíblemente absurdas, como este pobre señor, que ha invertido millones, miles de dólares en estudiar hebreo para tratar, para obsesionarse sobre un versículo, sobre un capítulo de la Biblia, para tratar de decir algo que este versículo no dice.
siendo que en su sentido más lego, en su sentido más obvio, la Torá es un manual de vida. Lo más importante es cumplir mitzvot y vivir bien y hacer el bien, como decían mis amigos eh, los griegos. Eusen kai eupratein. Vivir bien, hacer el bien. Eso, de eso se trata. No se trata de descubrir la verdad, ni de encontrarnos con nuestra alma, ni de elevar nuestras almas. Ese no es el punto. Es más, el término alma, espíritu, mundos superiores ni siquiera aparece en la Torah. Pero sí aparecen burros, cosechas, impuestos, vecinos, crímenes, mentiras, verdades, problemas familiares, hijos, suegras, todo eso sí aparece en la Torah. Ok, llegamos a nuestro amigo Ajer. Preguntas. Ok, si no hay preguntas, seguimos adelante. No, Ben Zoma. Rava es 300 años después. Bueno, menos, 200 años después. Ben Zoma. Esto es la generación de Rabbi Akiva. Siglo primero, año 100. Primera explicación. Primera explicación de por qué, de qué es lo que vio Elisha Ben Abuya, qué es lo que vio Ajer que lo volvió un hereje. Ajer Kitzetz Baretiot. Esto está citando la veraita anterior. Ajer destruyó los cogollos, destruyó los fundamentos. Alab Hakatuv Omer, sobre él dice la Biblia, Al titen et pija lejati et besareja. No dejes que tu boca haga equivocarte a tu carne. Entonces, esto es del quinto capítulo de Eclesiastés. Maihi Hazá, ¿qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que vio Ajer? Mitatron de it Yahavelei Reshuta le Meitav le Michtav Zehuta de Israel. Cuando entró a Pardes, cuando entró a su visión mística, ¿qué vio? Vio a Metatrón. De acuerdo a los rabinos del Talmud, Metatrón es el ángel más alto de todos. En su compleja y muy colorida y muy desarrollada angelología, Metatron es, no Megatron, ese es un Transformer. Metatron es la voz de Dios. Es el segundo al mando, por decirlo así. A pesar de que es una idea un poco complicada porque de acuerdo a la Torá, pues Dios es el único al mando. Por lo cual la angelología, en mi opinión, es uno de los aspectos teológicos más problemáticos del judaísmo. Y como vemos aquí, mete al pobre Elisha Ben Abuya en un gran problema. Ve a Metatrón, al cual se le había dado el de permiso de sentarse y escribir los méritos de Israel. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que Ajer ve? Ve a un ángel muy poderoso
sentado escribiendo en un libro los méritos de Israel. Amar. Alejandro, en mi opinión, los ángeles son metáforas, pero pues no vamos a entrar en eso en este momento. Amar, cuando Ajer ve eso, dice, Gemira de Maala, de Lemala, lo have lo yeshiva, velo taharut, velo oref, velo ipui. ¿Por qué se frita Ajer? ¿Qué es lo que pasa en su cerebro? Él dice, hemos aprendido en nuestra teología, en nuestra tradición, hemos aprendido que en el cielo no hay yeshiva. Los ángeles no se sientan y no hay competencia y no hay cansancio. Entonces este ángel, ¿por qué está sentado y por qué se le ha dado permiso de hacer algo que solo debería estar haciendo Dios? Entonces, ¿cuál es el verdadero problema de Ajer? Y esto es un problema bien grave que ustedes pueden ver en todas las religiones. No es que se los inventa, esto es lo que él está viendo. O sea, el Talmud al menos asume que lo que está viendo Ajer es legítimo. Yo diría que es una alucinación, pero pues yo soy cínico. Pero el Talmud asume que lo que está viendo Ajer es cierto. El gravísimo problema de Ajer, y es en parte el mismo problema de Benzoma, es que no sabe armonizar su teología con la experiencia. Si a mí me han dicho toda la vida, mira, las cosas son así y así y así y así y así, y yo voy y veo y me doy cuenta que las cosas no son así o así o así, especialmente cuando estamos hablando de las grandes preguntas, cuando estamos hablando de los grandes problemas de Dios, del mal, del bien, del sentido de la vida. Hay dos actitudes que una persona puede tomar. O la persona, su razón se fragmenta. Esto en inglés se llama cognitive dissonance. La disonancia cognitiva entre lo que yo creo que sé y lo que yo experimento genera una ruptura en mi racionalidad. Que esto es un caso clínico. ¿Por qué se enloquece la gente? Hay gente que se enloquece porque entró y descubrió a la esposa engañándolo. Esta persona que confiaba en su mujer, confiaba y quería y sus hijos y tenía su imagen de la vida perfecta y la familia y abre la puerta y lo que ve no computa, ¡tanc! El cerebro para protegerse fractura la razón. O el camino de Ajer, es decir, todo lo que yo había creído es mentira. Adiós. Entonces, volviendo al texto, Gemira de le mala lo have lo yeshiva lo taharut lo oref lo ipui. Hemos aprendido que en el cielo no hay ni yeshiva, ni sentarse, ni competencia, ni cansancio. Shema hasbe shalom bed reshuyotem. Tal vez hasbe shalom, Dios no lo quiera, hay dos autoridades.
¿Cuál es la doctrina de Shtei Reshuyot? La doctrina del Shtei Reshuyot es el biteísmo, el dualismo. Hay varias formas del dualismo. El dualismo clásico zoroastriano, por ejemplo, dice que hay un Dios de lo material y un Dios de lo espiritual. ¿Ok? Esto es muy parecido a las ideas gnósticas. El gnosticismo, especialmente el gnosticismo cristiano temprano, decía el Dios del Tanaj es un Dios malo, es un Dios que creó el mundo, mientras que el Dios del amor que predica el Evangelio es un Dios espiritual que no solo no es el mismo Dios del Tanaj, sino que es el enemigo del Dios del Tanaj. O está la opción que eventualmente se estableció en ciertas doctrinas cristianas de un Dios y un antidios, peleando por un campo común que es este mundo. Sobra decir que esta idea de Shtei Reshuyot, de dos autoridades, es posiblemente el desafío más directo al monoteísmo judío. Entonces, ¿qué le pasa a Ajer? ¿Qué le pasa a Elisha Ben Abuya? Elisha Ben Abuya tiene sus creencias muy bien empaquetadas, se pone a jugar al misticismo, ve algo que no comprende y dice, mis creencias eran equivocadas. Y aquí tenemos una parte medio extraña. Afuku le Mitatron, por esto sacaron a Mitatron, Umehayuhu Shitin Pulsei Dinura, y lo azotaron con 60 latigazos de fuego. A Marley, Maitama Kijazitei lo camta mi kamei. Y le dijeron, ¿por qué no cuando viste a este tipo, a este mortal, a Elisha Ben Abuya, no te pusiste de pie? Le hubieras evitado confusiones aquí al caballero, señor Metatron. Y luego, It ley reshuta le mimajek sejuta de ajer. Y esta es una parte que yo no entiendo. Porque si el problema de Ajer, fue verdaderamente haberse confundido y haber creído en el dualismo, este versículo estaría, de cierto modo, confirmando a Ajer. ¿Por qué? Porque luego, después de que Metatron es castigado, se le da el permiso de anular el mérito de Ajer. Lo cual a mí me parece profundamente injusto. Y no solo profundamente injusto, sino hasta prácticamente si lo que Ajer pensaba es que hay Shtei Reshuyot, esto lo estaría confirmando. Sube Ajer, ve algo, se confunde, dice una barbaridad, Metatron es castigado por haber inducido a Ajer a pensar de esta manera, pero luego se le entrega de cierto modo el permiso a Metatron para vengarse de Ajer y retirarle todos sus sejuyot, todos sus méritos. Y recordemos, Ajer era uno de los más grandes rabinos de su generación, compañero de Rabí Akiva, maestro de Rabí Meir. Y hasta bat kol veamra. Salió una voz y dijo, el versículo de tercer capítulo de Jeremías, Shubu banim shobebim, vuelvan hijos descarriados, Hutz me Ajer, con la excepción de Ajer.
Todo el mundo puede hacer teshuvá, solo Ajer no puede hacer teshuvá. Por supuesto, Ajer oye esto. Joil veitrid hahu gabra mehahu alma. Dice para sí mismo, dado que he sido retirado del mundo, de este mundo, lipuk velithane behai alma. Entonces disfrutemos de este mundo. Nafak ashkach zona tava'a. Salió, encontró una prostituta, la solicitó, Amralei, y ella le dice a él, Velab Elisha ben Abuyat, usted no es el gran rabino Elisha ben Abuya. Akar pulga me mishra beshabbat, Ajer toma un rábano del piso, lo cosecha, lo cual es una violación directa de las leyes de Shabbat, en Shabbat, y se lo entrega. Amra Ajerhu. No es Elisha ben Abuya, es otro. Y de ahí es de donde viene su nombre, el otro. Ya, él ya no es Elisha ben Abuya, el gran rabino, es otra persona. ¿Ok? El acto de retirar el rábano era para, o sea, la prostituta le dice, ay, ¿usted es un gran rabino? ¿Usted qué hace andando conmigo? El otro dice, soy otro. Violo el Shabbat. ¿Cómo puedo ser un gran rabino si violo el Shabbat? Javerim, antes de que se sigan enredando, si ustedes creen que esto es historia, entonces el judaísmo es bien complicado. Esto es Midrash. ¿Ok? Como todos los Midrashim, hay que tomárselo con un poquito de sal para entender qué es lo que nos está comunicando. ¿Ok? Sí, históricamente existió un rabino, se llamaba Ajer, o bueno, Elisha ben Abuya, que eventualmente abandonó el judaísmo, eh, o sea, abandonó el judaísmo en una época donde esto no se hacía. No es que era un mal judío, es que se desasoció del judaísmo. Dice, estas leyes ya no son para mí. ¿Ok? La teshuvá puede ser retirada. No, en mi opinión, no. Y vamos a ver que en las siguientes sugiot de Ajer, constantemente Rabbi Meir le dice, ¿por qué no haces teshuvá? Y Ajer lo que dice es, no, yo ya oí una voz del cielo que dice que yo no puedo hacer teshuvá. ¿Qué es lo que viene a enseñarnos? ¿Qué es lo que viene a enseñarnos la historia de Ajer entonces? Los peligros de la terquedad en cuestión de la experiencia religiosa. Ajer, a diferencia de Benzoma, no trata de hacer un esfuerzo para comprender. Él dice, yo veo lo que veo, yo oí lo que oí, yo tuve mi experiencia religiosa y me importa un bledo
Esta es la verdad. Esta es la verdad. Yo oí una voz del cielo que dice que yo no puedo hacer teshuvá. Yo vi a un ángel sentado en el cielo. Esa vaina no puede existir, por lo tanto todo lo que yo creía va para afuera. ¿Ok? Es como los ateos, los ultrafanáticos y los ultraliberalistas y los ateos militantes comparten una cosa muy peligrosa en común, que es que en el fondo acaba siendo las caras opuestas de una misma moneda. El literalista bíblico dice, la Biblia dice que Dios creó al mundo en 7 días, por lo tanto es 7 días y el mundo tiene 5.773 años de edad y los dinosaurios no existen y el ser humano y Adán y Eva tuvieron dirección y teléfono y etcétera, etcétera, etcétera. En ese caso, esta gente está creyendo todo lo que leen, leyéndolo de una manera tremendamente limitada y ciertamente negándose a ver la evidencia de los sentidos, de la ciencia, de la razón. El opuesto de esto son los ateos militantes que dicen, ay, pues que si esos son cuentos, es que por supuesto que Adán y Eva nunca pudieron haber existido y el mundo tiene miles de millones de años de edad y el mar no se puede partir. Por lo tanto, todo lo que aparece en ese libro es bullshit y es basura y no me sirve. Ese es el error de Ajer. Ese es el error de Ajer. Y en el fondo, el error de Ajer y el error del fundamentalista bíblico provienen del mismo punto, y es rehusarse a hacer interpretación, rehusarse a hacer interpretación. Es decir, cuando la verdad de mi tradición y la experiencia de mis sentidos no estén de acuerdo, yo debo tratar de encontrar una forma de armonizarlo que respete ambos pilares. Y no simplemente decir, mis sentidos me dicen que esto es equivocado, por lo tanto, todo este libro y todas estas tradiciones son mentira y no tienen ningún valor. O lo otro es, yo voy a ignorar todo el registro fósil y voy a ignorar todo el carbono 14 y voy a ignorar todo el registro histórico y voy a insistir en que la Torá es un libro de historia y que todo lo que dice en la Biblia pasó exactamente como, literalmente como dice que pasó, lo cual es un vicio común entre los protestantes y desafortunadamente es un vicio que se está volviendo cada vez más común entre los judíos, a pesar de que no es un vicio históricamente judío. Vayan ustedes a los midrashim de los rabinos del Talmud, a los grandes filósofos de la Edad Media o incluso a los mismos cabalistas, donde ellos tomaban el texto e interpretaban cosas que el texto tal vez no dice, pero que preservaban la santidad del texto, preservaban la utilidad del texto, a pesar pues de que de aceptar que fácticamente tal vez la Torah se expresa a veces en metáforas y en ejemplos y que lo que importa es el mensaje y no
y no el valor histórico de la narrativa. ¿Ok? Y para ello quiero saltar al final y con esto quiero terminar hoy, porque el otro Talmud tiene una versión muy distinta de qué fue lo que transformó a Elisha Ben Abuya en un hereje. Y no es el misticismo, pero es consistente con esta, con esta caracterización que he hecho de la crisis entre la teología y la experiencia. Entonces, vamos al final del texto, a la última página. Esto proviene del Talmud Yerushalmi, Tratado Hagigá, capítulo 2, primera alajá. Shepam achat ha'iti, esto es Ajer. Rabbi Meir le pregunta a Elisha Ben Abuya, ¿y usted cómo se volvió un hereje? Elías no ha dicho nada, nada por el estilo. Los literalistas bíblicos no son los cabalistas. Los cabalistas son todo menos literalistas. En esto los cabalistas y yo somos muy amigos. No, desafortunadamente los literalistas bíblicos, judíos, la mayoría no son judíos. Es gente que se cree judía del día a la mañana, que son anustín, sefardín, que descubrieron yo no sé qué carajos, y lo único que están haciendo es importando pura teología de testigos de Jehová y de Cash Luna y del protestantismo más burdo y más bruto y más anticientífico y antirracionalista, y suponiendo que eso es lo que piensan los judíos. Y están equivocados en ambas cuestiones. שפעם אחת הייתי עובר לפני בית קודש הקודשים. Una vez pasé frente al Kodesh Kodashim, al Santo de los Santos, en el templo. Rahub al-Susi, cuando iba en un caballo. De Yom HaKippurim, en Yom Kippur, esto es cuando ya es un hereje. Shehali Hiot be Shabbat, en Yom Kippur que cae en Shabbat, estoy cabalgando mi caballo frente al templo. O sea, esto es odiar las leyes de la Torah con ganas. Veshamati bat kol yatzah mi beit kodesh hakodashim, y escuché una voz divina que salió del templo y dijo, Shuvu banim chutz mi Elisha ben Abuya. Vuelvan mis hijos descarriados, con la excepción de Elisha ben Abuya, sheyada kohi, porque él conoce mi poder, umaradvi, y a pesar de eso, se revela en contra mía. Beholda minhen ata ley, y todo esto, o sea, para mí volverme un hereje, volverme un apóstata, todo ocurrió Pamahat, cuando una vez Hayayoshev Beshone Bedikat Ginosar, una vez estaba dando un shiur, estaba enseñando alajá en un valle, en el valle de Ginosar, que es a orillas del mar del Kineret, del mar de Tiberíades. Hoy hay un kibutz ahí al lado. Verra'a Adam Echad alá le Rosh Hadekel, y vio un hombre subirse a una palmera. Benatal al Habanim, eh, eh, y tomó la madre y no los huevos. Esa es una, una mitzvah. Y Arad Misham Beshalom, es que es una transgresión. Tomar la madre, uno debe tomar los huevos, no la madre. Este tipo se subió a un árbol, hizo una transgresión, y Arad Misham Beshalom, y se bajó y se fue bien.
Lemahar, al día siguiente, Ra'a Adam Echad, vio otro hombre, She'alale Rosh Hadekel, que subió a la palmera, Venatal et Habanim, Veshilach et Haem, en otro nido, tomó los huevos y despidió a la madre, que es una mitzvah, Shiloh Haken, ¿cierto? Cuando yo veo un nido y quiero los huevos, lo primero que tengo que hacer es despedir a la madre. Vejekishu Nahash Vamet. Y esta persona lo mordió una serpiente ahí mismo y murió. Entonces, la persona que hizo la transgresión, bacano, chévere, se bajó, le fue bien. La persona que hizo la mitzvah, toma para que lleve. Amar, Elisha dice, Tib, dice en Deuteronomio, Shaleach te shalach et haem, v'et abanim tikach lecha. Despedirás a la madre y tomarás a los hijos, leman itav lecha vejerachta yamim. Para que te vaya bien y tengas longitud de días. La Torah dice exactamente que si yo cumplo la mitzvah de Shiloh Haken, voy a vivir largo tiempo. Veo aquí una persona cumpliendo la mitzvah y muere instantáneamente. Kanji tomato shelse, ¿dónde se fue el bien de esta persona? Y kanji arihut yamav shelse, ¿dónde se fueron su longitud de días? Velo haya yodea shedarsha Rabbi Yaakov lifnim mimenu lemani tav lecha leolam haba. Y Elisha no conocía la interpretación de Rabbi Yaakov, que es que uno extenderá sus días en el mundo por venir. Shekuloto, que es todo bueno, es decir, le faltó interpretación. Vejerachta y a mí me extenderás tus días en un futuro que es todo largo. Veyeshomer al Yadei, y hay quienes dicen que se volvió un hereje cuando Ra'a la lengua de Rabbi Yehuda Hanachtom, de Rabbi Yehuda el panadero, Natuch bepi hakelev, shotedam, cuando vio la lengua de uno de los rabinos durante las persecuciones, donde vio la lengua de un gran rabino en la boca de un perro y el perro bebiendo su sangre. Amar dijo, Zotorah bezos hará. Dijo, esta es la Torah y esta es su recompensa. Zehu lashon she'aya motzi divrei Torah. Y esta es la lengua que hablaba palabras de Torah. Que takninan zehu halashon shehaya yagea betorah kol yamav. Esta era la lengua que se ocupaba la Torah todos los días. Zot Torah bezos hará. Esta es la Torah y esta es su recompensa. Domé, me parece, she'ein matan schar, que no hay recompensa, de ein tejiat hameitim, y no hay vida después de la muerte. ¿Ok? Una historia muy diferente de dónde salió la herejía de Elisha ben Abuya, pero el punto es el mismo. ¿Cuál es el problema de Elisha ben Abuya? El problema de Elisha ben Abuya es que se rehúsa a interpretar. La Torá dice que esto debe suceder. No sucedió. Por lo tanto, la Torá debe ser equivocada. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? Y esto, Javerib, es algo cierto. Yo conozco muchos judíos ateos, comedores de marrano, que hacen barbecue en Yom Kippur
Y si uno les pregunta, van a decir, yo no puedo creer en un Dios que haya permitido el holocausto, que haya permitido la Shoah. Si Dios permitió la Shoah, Dios no es Dios. Y todo su libro y todas sus instrucciones me las paso por el chiquito. Y Javerín, sinceramente, no puedo culparlos. Mi vida interior es muy diferente. Mi vida interior está dedicada a la interpretación y la reinterpretación. Yo no sé ustedes, pero a mí personajes como Elisha Ben Abuya me, me dan una increíble simpatía, porque esta voz escéptica, esta voz que dice, bueno, joder, pero yo me mato tratando de observar la Torá y me va mal, y este desgraciado que no hace sino robar y mentir y matar, le va muy bien. Entonces, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y todos pasamos por momentos así. Todos pasamos por momentos de increíble duda. Y a veces, yo no sé ustedes, a veces a mí me gustaría tener el valor de Elisha Ben Abuya. O bueno, no me gustaría. A veces me imagino tomando los mismos, eh, 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 las mismas decisiones que Elisha Ben Abuya. Y no creo que exagere cuando digo que, que el Talmud trata a Elisha Ben Abuya con una increíble simpatía, a pesar pues de que es ajer, y porque esto es normal, tener diferencias entre lo que yo creo que Dios hace, cree, dice, es, y mi experiencia es algo normal. Ciertamente el caso de Ajer es un caso extremo, pero es un caso perfectamente creíble. Y Aret, ¿por qué cambia, por qué la historia varía de un Talmud a otro? Porque esto no es historia. Son historias, no es historia. Javerín, de nuevo, yo no, mi vida interior es muy diferente. Mi vida interior es muy diferente, pero a veces, frente a, frente a las injusticias del mundo, la actitud de un Elisha Ben Abuya puede parecer heroica. Y al menos en mí ejerce simpatía. Y hay una larga tradición de judíos que le han hecho la guerra a Dios. Algunos no les ha ido tan bien, como Elisha Ben Abuya. Otros han logrado volverse un poco más mainstream. No estoy hablando de Marx. Marx abandonó a Dios. Elisha Ben Abuya no se volvió ateo. Elisha Ben Abuya dijo, usted no cumplió su parte del pacto, yo no voy a cumplir mi parte del pacto.
¿Cuál es el punto de esta historia? El punto de esta historia no es que la Teshuvá no exista, ni que Dios, ni que Metatron exista, ni que Dios pueda quitarle la Teshuvá a alguien, ni que Dios juegue dominó pues con las almas de un sadik. No, el punto de esta sugya es que cuando uno se empecina en privilegiar su experiencia personal y enfrenta a esto una visión rígida y literal del texto bíblico, uno acaba convertido en un hereje y uno acaba negando la Torá. Cuando mi Torá es tan rígida que no admite reinterpretación, a mí me va a pasar algo, ya sea en mi vida personal, ¿cierto? La anécdota del Yerushalmi es completamente pastoral. Está este tipo enseñando clase, ve a un tipo subirse a un árbol y se cae. O mística, que es la del Babli, ¿cierto? Él sube a los cielos y ve algo que no puede entender. Algo va a pasar en mi vida que va a poner en jaque mis nociones teológicas. Si mi teología no es lo suficientemente flexible para poder adaptarse a mi experiencia y, de cierto modo, a los requerimientos y santidad de la tradición, yo voy a acabar en un problema. That is the point. Javerim, tengo que ir a preparar Selijot. Nos vemos en 50 minutos en livestream. Ejitraot y Shalom.